Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Esa última respuesta, esa última palabra de ánimo del Señor Jesús es muy interesante, es muy importante en la vida del cristiano, muy importante en la vida del que escucha a Jesús, del que escucha el Evangelio, del que escucha la palabra, del que se interesa, del que está formado, del que está aprendiendo y quiere aprender, del que está haciendo el querer de Dios, del que se está esforzando continuamente para convertirse en un profesional de las cosas de Dios. Porque ese ha sido el sentido de la vida cristiana. Si nosotros miramos, por ejemplo, a un policía, es profesional en su servicio, o es profesional en en ese llamado que tiene, o es profesional en esa labor que desempeña. Y si miramos a un obrero, es una persona que se habitúa a un trabajo duro y forzado, o forzoso más bien. Y lo mismo la persona del campo. Yo me pongo a ver a alguien que está haciendo un huerto, que lo está sembrando, pongo a admirarlo, y yo no tengo esa capacidad, no tengo esa capacidad de mantener tan bonito ese huerto como lo mantiene él, y de que le rinda tanto como le rinde para que esos surcos estén así sin tener un tractor o maquinaria, sino con un asadón, con instrumentos así muy elementales, y mantiene muy bonito ese huerto. ¿Cuánto más cada uno de nosotros, los que somos cristianos, los que somos católicos, los que somos sacerdotes, debiéramos ser especialistas en todas estas cosas? Aquí nos hablan de un escriba que se acerca a Jesús y le pregunta qué mandamiento es el primero de todos. Y hay un himno propio de los judíos que es el Shema de Israel, del que estábamos hablando esta semana. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús.
El primero es, y me encanta que lo diga Jesús. ¿Por qué me encanta que lo diga Jesús? Porque Jesús es judío también. Y porque Jesús está orgulloso de ser judío y de pertenecer a ese pueblo judío, a ese pueblo de Israel. Y porque está orgulloso de haber venido a ese pueblo de Israel. Porque ha encontrado quien le escuche, quien le escuche. Vea, un escriba le está escuchando, Nicodemo le está escuchando, los apóstoles le están escuchando. Él hubiera querido que hubieran sido todos. Él hubiera querido que hubiera sido el 100%. Pero hay promesas de Dios para su pueblo. Hay promesas de Dios para Israel. Hay promesas de Dios para los judíos. Hay promesas de Dios para su pueblo, para su iglesia, para la iglesia católica. Hay promesas de Dios para el mundo. Hay promesas de Dios para la tierra. Y cuando digo que me encanta, es que Jesús mismo se siente orgulloso de ser judío cuando pronuncia con sus propias palabras, con sus propios labios, el Shema de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el Shema de Israel. Y ya le dice el Señor, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y entonces ahí está el escriba, muy entonado con Jesús. Es decir, se ha entendido con Jesús, ha encontrado una empatía con Jesús, está en sintonía con Jesús. Han hallado, esos espíritus se están comunicando, el espíritu de Dios y el espíritu del verdadero hombre se está comunicando con el espíritu de otro judío sensato. Y el Señor sensatamente también le dice, también le habla al corazón y flecha su corazón. Después de esa conversación tan amena, le dice el mismo escriba: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Esa frase enamora a cualquiera. Esa frase tan corta y tan sentida y tan salida de Dios, tan salida de la divinidad, tan salida de la autoridad de Jesús, que la misma autoridad de Jesús es su propia palabra. No estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos, si ustedes están amando a Dios de esta manera y al prójimo como a sí mismo, ustedes tampoco están lejos del reino de Dios. Si ustedes están amando al prójimo y le están sirviendo a través de las obras de misericordia, no están lejos del reino de Dios. Porque repito lo que muchas veces repetí: a Dios no lo busquen ustedes en la nebulosa, en la estratosfera, en las nubes, en lo recóndito, en lo escondido, en lo lejano. Encuéntrenlo en el prójimo. Encuéntrenlo en el que está cercano. Encuéntrenlo en el esposo. Encuéntrenlo en la esposa. Encuéntrenlo en su hijo. Encuéntrenlo en su papá, en su mamá. Encuéntrenlo en el sacerdote. Encuéntrenlo en los fieles. Encuéntrenlo en el pueblo, sacerdotes,
untémonos de pueblo. Untémonos de pueblo. Pueblo, amen el Evangelio, amen las cosas de Dios, apasionense por las cosas de Dios. Yo me pongo a escuchar hoy a San Pablo en lo que escribe en esa carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y yo me quedo también extasiado viendo a Pablo cómo es un hombre lleno de sentimientos, cómo es un hombre lleno de amor, cómo es un hombre lleno de comunicación, cómo es un hombre lleno de Dios, cómo es un hombre lleno de Cristo, convencido de las cosas de Dios, que está predicando a tiempo y a destiempo, y que está diciendo hoy que la palabra de Dios no está encadenada y que es un prisionero de Cristo. Acuérdense de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Es decir, eso no le importa cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a Cristo, lo demás no importa. Lo demás hace parte de los gajes del oficio. Hace parte del engranaje de la vida cristiana. Hace parte de la imitación de Cristo. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Entonces hay que estar de acuerdo con Cristo. Este escriba está de acuerdo con Cristo. Y Cristo está de acuerdo con este escriba. No estás lejos del reino de los cielos. Qué conversación tan amena, qué conversación tan buena, qué conversación tan agradable. Así debiéramos ser todos los cristianos. Hoy Pablo está haciendo una acotación referente a este tema, porque ves que vivimos peleando. Esto es lo que has de recordar advirtiéndole seriamente delante de Dios, que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Por eso no podemos ponernos a pelear, porque nos ponemos a pelear, a discutir de cosas innecesarias. Eso es un antitestimonio para los que nos escuchan, para los que nos ven, para los que nos miran, para los que están como testigos, para los que están por ahí cercanos. Como quien dice, ve a estos evangelizadores, ve a estos predicadores, ve a estos apóstoles, ve a estos sacerdotes, ve a estos religiosos, ve a estas religiosas, ve a estos cristianos. Parece que son católicos, pero porque miren cómo se odian, porque miren cómo pelean, porque miren cómo están divididos, porque miren cómo están bajando ese tema de la fe. Cada vez se va perdiendo más la fe, la pérdida de la fe. No, al contrario, se debiera decir, estos son verdaderos cristianos porque miren cómo se aman. Estos son verdaderos católicos porque miren cómo son de organizados. Este es un verdadero pueblo de Dios porque mire cómo Dios lo ha elegido. Mire cómo Dios se ha revelado a él por medio de San Pablo, por medio de los patriarcas, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de tantas personas, profetas mayores y menores, a los que el Señor le ha inspirado. Principalmente es el centro de nuestra vida y de nuestra predicación, Jesús, que ha venido a revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ha visto al Padre.
el centro de esta reflexión del Evangelio hoy es el amor. Es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está pues el principal mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No hay mayor amor que el que da la vida por los amigos, que el que da la vida por las cosas de Dios. Que los mandamientos divididos en esas tres partes, las primeras tres partes se refieren a Dios, las 6 siguientes partes se refieren al prójimo y la última parte se refiere a las cosas. Por eso el Señor dice en ese último mandamiento, 10º mandamiento, no codiciar las cosas ajenas, no codiciar los bienes ajenos. Pero lo más importante realmente es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el que ama al prójimo no le roba, no lo lanza al abismo, no coloca en peligro su salvación y su alma, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, convidándolo a atracar, a robar, a delinquir, a los vicios, al alcohol, a las ideas de este mundo o a todas estas corrientes de muerte, estas filosofías de muerte, no lo lleva a que se vaya por el camino de la perdición. Ese no es un verdadero amigo. El verdadero amigo es el que da la vida por los amigos. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos siga iluminando cada vez más para no estar lejos del reino de Dios. Que cada vez estemos más cercanos del reino de Dios. Que cada día que pasa estemos más cercanos al reino de Dios. Que cada año que pasa estemos más cercanos al reino de Dios. Que cada momento que pase estamos más cercanos al reino de Dios. No lo contrario, que cada día, cada año que pasa estemos más lejos de Dios. Qué tristeza, qué tristeza. Por eso, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.